Entonces, también le voy a explicar un procedimiento que establece el artículo 523 del Código Procesal Penal, y es la posibilidad que usted tiene de acogerse a la extradición simplificada. Esto es, si es que usted da su consentimiento libre y expreso para ser extraditado por el país de Colombia, y solo por el delito y los hechos por los que se han referido, que le he referido, ya no va a ser necesaria una demanda de extradición que el país de Colombia presente, que se tramite y que durante el tiempo que dure esta tramitación del proceso usted todavía pues se encuentre privado de su libertad en Perú, ¿no? O sea que si usted acepta el pedido de simplificar la extradición, se obvia ese trámite y se lo extradita directamente. Entonces, si usted así lo decide, me lo manifiesta previa coordinación con su abogado, y si la respuesta es afirmativa, se concluye dicho procedimiento y se realizan las comunicaciones a efecto de que se proceda a la extradición. Entonces, usted ya ha conferenciado con su abogado. Le voy a preguntar si usted desea acogerse a este trámite que se llama la extradición simplificada. O sea, yo lo que quiero es que me lleguen lo más rápido posible a Colombia para arreglar mi proceso. Ya, entonces está bien. A través de este mecanismo es lo que va a suceder. Ya, entonces sí se acoge a la extradición simplificada. Es la que me van a llamar lo más rápido posible. Ya. Entonces, esa ha sido la respuesta del investigado. Se acoge a la simplificación administrativa, simplificación a la extradición simplificada. Y ahora vamos a ver el tema de la medida de coerción personal. Esto de conformidad con el artículo 521-A, inciso 3 del Código Procesal Penal, que señala de manera expresa que el juez resuelve en audiencia la medida de coerción personal que corresponde al caso, y si decide dictar prisión preventiva con fines de extradición, esta no puede extenderse del plazo razonable. Siendo ello así, vamos a conceder el uso de la palabra al representante del Ministerio Público a efecto de que fundamente su petición. Sí, señor magistrado. En esta oportunidad, advirtiendo de que el procesado se acogió a la extradición simplificada. Sin embargo, señor magistrado, debemos tener muy presente que lamentablemente los temas de extradición, por su propia naturaleza y por ser trámites burocráticos que dependen y que son realizados entre estamentos estatales, esto siempre conlleva un tiempo lato en su verificación. En ese sentido, señor magistrado, advirtiendo que todavía faltarían realizar todo el trámite pendiente y luego de esto ejecutar la medida de extradición, este ministerio en esta oportunidad solicitaría como un plazo de detención, un plazo proporcional, el plazo de 9 meses. Los demás requisitos también, doctor, de manera simplificada también. Correcto, en este caso, señor magistrado, teniendo en cuenta, se debe tener en cuenta que los delitos por los cuales existe esta persecución internacional contra el hoy detenido son delitos como homicidio agravado,
fabricación, tráfico, porte de arma de fuego y municiones y hurto calificado y agravado, tipos penales que también son sancionados en el Estado peruano y que las penas son graves. En este caso también sería muy importante recalcar y resaltar que lamentablemente la víctima de presunto homicidio imputado al investigado sería un efectivo de la Policía Nacional Colombiana, hecho que si bien realza también la peligrosidad de la persona con la que se está investigando, lo cual en su momento también influye directamente en el peligro de fuga que podría existir si es que fijamos un plazo no adecuado o un plazo muy lato para poder verificar toda la ejecución de la extradición. Asimismo, no se acreditó que dentro del Estado peruano exista arraigos de calidad necesarios para acreditar de que esta persona no pueda sustraerse durante el proceso de extradición que aún queda pendiente y que al igual que salió de Colombia y vino al Perú, también podría salir de nuestra patria y migrar por alguna de nuestras fronteras a otro país, lo cual indefectiblemente limitaría el proceso de extradición. Y finalmente, como toda medida de coerción, se debe analizar la proporcionalidad de esta medida. Consideramos que también la medida solicitada por el Ministerio Público es una medida adecuada, eh, por, cumple con el principio de proporcionalidad y con sus subprincipios. En primer término, el principio de idoneidad, en lo que el Ministerio Público y propiamente el Estado peruano busca al imponer esta medida, es de que el ciudadano colombiano no se sustraiga del proceso y pueda afrontar el proceso judicial en su país conforme a las reglas procesales descritas por ley. Asimismo, es necesaria, pues dentro de nuestro sistema procesal penal no existiría una medida menos gravosa capaz de poder obtener el fin buscado por el Ministerio Público. Pues si bien podrían alegarse una comparecencia con restricciones o con reglas de conducta, sin embargo, al no existir arraigos de calidad familiares, laborales y o domiciliarios, tampoco podría verse idoneidad en estas medidas, por lo cual también es necesaria la imposición de una detención durante el término que dure el proceso de extradición. Y finalmente, al advertir su principio o al analizar su principio de proporcionalidad en sentido estricto, advertimos de que si bien existen dos bienes jurídicos contrapuestos, en un caso la libertad del ciudadano, y en otro caso también existen otros bienes que el Estado, no solo peruano, que también el Estado colombiano, meritúan, como es la correcta administración de justicia, la vida, el cuerpo y la salud, el patrimonio, bienes que lamentablemente afectó el hoy investigado con los delitos que presuntamente habría cometido en el país vecino de Colombia. Argumentos por los cuales, señor magistrado, consideramos que el plazo de 10 meses sería un tiempo prudencial para poder dictarse la medida de detención y o prisión preventiva mientras dure el trámite y ejecución de la medida de extradición. Gracias. Bien, corremos traslado a la defensa pública. Sí, muchas gracias, señor magistrado. Señor juez, como usted al en este caso informar los derechos que le asisten a mi defendido, le señaló que se debe respetar el debido proceso. Y nos encontramos ahora debatiendo una medida de coerción que debe ser formulada de manera, en este caso, es oral, pero que debe cumplir todos los presupuestos formales y materiales para que se pueda dictar detención preventiva con fines de extradición, los cuales están debidamente regulados y contemplados en el rubro referido a cooperación judicial internacional, en concreto en el libro séptimo, que esta defensa no lo ha escuchado. No se puede dictar una detención preventiva con fines de extradición en abstracto,
el señor fiscal no ha cumplido con desarrollar los presupuestos materiales y los presupuestos formales que requieren una atención preventiva con fines de extradición. De manera general ha argumentado el tema de los arraigos y la proporcionalidad de la medida. No ha cumplido con precisar, conforme lo establece el artículo 523, que establece los presupuestos formales para poder solicitar una detención preventiva con fines de extradición. Tampoco ha cumplido con desarrollar adecuadamente el principio de doble incriminación y el tema de la pronosis de pena, que son requisitos materiales que exige para poder amparar una medida de esta naturaleza. Esta defensa no va a detallar cuáles son los requisitos formales formales que se exigen para una detención preventiva, porque es tarea del Ministerio Público poder desarrollarlo y sustentar y justificar por qué se debe dictar una detención preventiva con fines de extradición. Asimismo, señor magistrado, debo señalar que si bien es cierto, lo ha señalado de manera general, ha indicado que los delitos son graves, pero debe tomarse en cuenta en el caso en concreto. Su despacho por resolución número 1 de fecha 1 de febrero de 2024 califica y admite la solicitud de extradición y describe los delitos por los cuales esa persona está siendo requerida. Sin embargo, si nos remitimos al extremo resolutivo, no describe por qué delitos se admitió la extradición. Y hay que tener en cuenta que la Corte Suprema, en la extradición pasiva 106/2023/Lima Norte, en el fundamento cuarto señala, en virtud de la lógica formalista de los incidentes procesales de extradición, ninguna de las opciones judiciales constituyen o se equiparan a una decisión expresa de estimación de requerimiento racional de extradición. Esto es, debe haber un desarrollo, en este caso, de manera expresa, por qué cargo se va a admitir, en ese caso, el proceso de extradición. En el caso concreto no existe ello. O sea, no existe con claridad cuáles son los cargos por los que se admitió, en este caso, el proceso de extradición. En consecuencia, evidenciándose esta omisión, esta defensa, y aunado a que no se ha cumplido con desarrollar los presupuestos formales y los presupuestos materiales para poder dictar una medida en este caso, de detención, su despacho no podría, en este caso, asumir esas funciones que le competen específicamente al Ministerio Público, porque el Código Procesal Penal establece de manera clara que es función del Ministerio Público requerir la medida de coerción. Y en el caso en concreto, no se cumple con los presupuestos formales que exige para poder dictarse una medida de detención preventiva con fin de extradición. En tal sentido, a no haber cumplido de manera formal, esta defensa solicita que se declare improcedente la solicitud formulada por el fiscal. Gracias, la Fiscalía. Sí, señor magistrado, conforme usted lo requirió, se hizo de manera breve y sucinta. En el hecho concreto se está investigando, ya se dijo de que los delitos, hay una doble incriminación. ¿Por qué? Porque el homicidio agravado, fabricación, porte y arma de fuego, hurto calificado y hurto agravado, son delitos por los cuales se persigue al ciudadano en el vecino país de Colombia, pero también son tipos penales que se encuentran propiamente descritos en nuestro catálogo sustantivo penal. Asimismo, señor magistrado, se acreditó y se indicó cuál es el hecho objeto de imputación. Se indicó también que estos delitos, por la gravedad, superan el mínimo exigido es evidente que van a superar el mínimo exigido. El solo delito de homicidio agravado supera el mínimo exigido para que proceda la extradición. A eso se tenía que sumar que está también el delito de fabricación, tráfico, porte de arma de fuego y hurto calificado. Asimismo, es evidente que la jurisdicción para juzgar estos delitos es competencia del vecino país de Colombia, pues los hechos imputados al investigado fueron desarrollados en esta localidad, conforme también a los hechos expuestos al inicio de esta audiencia por su judicatura y que se encuentran descritos en el cuaderno de extradición que fue ingresado a su despacho.
y en este caso tampoco, señor magistrado, se advierte de que exista un delito político o hechos conexos que impidan de que este, de que estos hechos puedan ser, o de que propiamente la extradición pueda ser declarado fundado. Motivos por los cuales, señor magistrado, nuevamente solicitamos a su judicatura admitir el pedido de detención por el plazo de 10 meses. La defensa. Señor magistrado, bueno, esta defensa se ratifica al no haberse cumplido con desarrollar conforme corresponde los presupuestos. En ese caso ha hecho un desarrollo muy sucinto y general de los presupuestos materiales, pero también hay una exigencia, los presupuestos formales, que lo establece el código. Tampoco voy a decir, no voy a señalar en qué artículo están desarrollados, pero el Código Procesal Penal, como indiqué en el libro referido a cooperación judicial internacional, el caso que nos ocupa, una extradición, establece las exigencias para poder solicitar una detención preventiva con fin de extradición. Y el fiscal no ha cumplido con oralizar los presupuestos formales de forma adecuada que exige para poder dictar una detención preventiva con fin de extradición. En tal sentido, esta defensa se ratifica que se rechaza el pedido formulado por el fiscal. Ya, finalmente la Fiscalía, respecto a la observación que está realizando la defensa, proceda a desarrollar los requisitos del artículo 523 del Código Procesal Penal. Vamos a realizarlo de manera más lata para que se pueda. Conforme lo exige el 523, lo hemos hecho de manera sucinta, nos exige que este haya sido solicitado formalmente por el país interesado, conforme ya se tiene en el cuaderno de extradición que fue notificado a las partes el magistrado. Esto ha sido solicitado por el vecino país de Colombia. Asimismo, la persona que está pasible de este procedimiento también fue ubicada dentro de nuestro territorio nacional, entonces se cumpliría el presupuesto exigido por el numeral 1. Asimismo, cuando nos habla de la solicitud formal de detención, la solicitud formal de detención, conforme también se ha descrito ya, señor magistrado, cuenta con el nombre de la persona reclamada, los datos de identidad, los datos personales, circunstancias que permitieron encontrar en el país, el lugar, fecha, comisión y tipificación de los hechos. Eso ya se ha expuesto al inicio de este plenario, tanto por su judicatura, en este caso, la prognosis de pena, señor magistrado, que se estima en el caso concreto, superaría fácilmente mínimamente, si nos vamos en el extremo mínimo de estos delitos, superaría ampliamente el plazo mínimo de 15 años, indicamos, teniendo en cuenta solo la normativa nacional, superaría. Existe también, un señor magistrado, conforme se detalla en el cuaderno de extradición, existe una orden judicial de detención y prisión contra el ciudadano, el motivo por el cual se inició el cuaderno de ejecución propiamente a través del el oficio REOCJ número 4-3A, mediante el cual se remite el cuaderno de extradición pasiva y firmado por el jefe de la Oficina de Cooperación Judicial, Hermes López Chirino. En este cuaderno de extradición pasiva, la Embajada de Colombia en Lima, también a través del memorándum prioritario y demás documentos que obran en el cuaderno de extradición, también se ha cumplido con esto, señor magistrado, y estas documentales se encuentran ya descritas en el, conforme ya se precisó, en el cuaderno de extradición. Siendo ello así,
señor magistrado, consideramos de que en el caso concreto sí se han expuesto los requisitos formales y necesarios para poder eh, emitir una disposición que perdón, conforme ya se precisó, y que fue la señal, sí se habría cumplido con los elementos y requisitos formales expuestos por el artículo 523 del Código Procesal Penal. Gracias. Bien, la defensa pública. Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, de manera general, bueno, a lo señalado por la defensa, fue por el local, eh, establece, estamos ante un acto de cooperación judicial internacional y dentro de este acto de cooperación judicial internacional se va a emitir una medida de coerción. En este caso se pretende restringir la libertad de una persona. En tal sentido, tratándose de una medida de coerción, que debemos remitirnos al artículo 253, y en el inciso 2 establece cuando se restringe un derecho fundamental, requiere ser de manera expresa o autorización legal, y nos indica que es proporcional y siempre que la medida y la exigencia sea necesaria y existen suficientes elementos de convicción. Y si bien es cierto, no estamos ante ante un pedido de prisión preventiva donde exige el artículo 268 graves y fundados elementos de convicción para vincular a esta persona con el delito que se le atribuye. No obstante, estamos ante a una imposición de una medida de coerción, como es restringir la libertad de una persona. En tal sentido, debemos remitirnos al artículo 518 en el numeral 2, que nos establece que nos dice que con tratado o sin tratado, la demanda de extradición debe contener la prueba necesaria que establezcan los indicios suficientes o la comisión de un delito, en este caso de hecho delictuoso. En el caso en concreto, si bien es cierto, estamos ante un pedido que se está oralizando, se está formulando de manera oral. No obstante ello, debe cumplir determinados presupuestos, como indiqué, formales y materiales. También debe exigirse la documentación necesaria conforme lo establece el artículo 518, numeral 2. Esto es la documentación, la que establece indicios suficientes. Si bien de la documentación se pueda vertir ahí dentro de documentos que indican que son, con la precisión, documentos que soportan la solicitud de captura y extradición de un ciudadano reclamado. En el numeral 2 establece ahí un oficio en el cual dice Fiscalía Delegada de los jueces penales municipales del grupo de homicidios colectivos, donde la revisión de este documento se hace la descripción de determinados elementos probatorios, lo señalan, hablan de reportes de investigación, formatos, y actas, informes de entrevistas y diversa documentación. Sin embargo, solo se hace la descripción de cada una de ellas. En tal sentido, esta defensa considera que debe, conforme la exigencia del artículo antes señalado, el 518 del inciso 2, debe requerirse la documentación necesaria para poder justificar, en este caso, dictarse una medida como es una detención preventiva con fines de tradición. Aunado a ello, no habiendo desarrollado de forma adecuada, teniendo en cuenta que recién ha tenido que ser advertida esta omisión por parte de la defensa para que recién su despacho le corra traslado al señor fiscal para que recién pueda sustentar de forma adecuada y poder justificar una detención preventiva con fines de tradición. La defensa considera que bueno, debe rechazarse el pedido solicitado por Fiscalía por los argumentos antes señalados. Muchas gracias. Gracias, Fiscalía.
Su micro, doctor, está apagado. Sí, conforme los actos que fueron remitidos para esta audiencia, tenemos, señor magistrado, el proveído 468-2024, CEG, guión CSJLIPJ, de fecha 31 de enero de 2024, documento en el cual afojas específicamente afojas 17, se presentan los elementos materiales probatorios y aquí nuevamente se realiza una descripción de todos los actos probatorios de evidencias físicas realizadas en el vecino país de Colombia por la fiscalía correspondiente, y entre ellos se tiene, señor magistrado, los reportes de iniciación, los formatos únicos de noticia criminal, el formato del primer responsable, en este caso Alexander de Hoyos, el acta de inspección técnica del cadáver, acta de inspección técnica de Oxiso John Darwin Córdoba Ramírez, informe de investigador de campo y demás documentales, señor magistrado, con las cuales inicialmente la Fiscalía sustenta los cargos imputados, cargos que conforme ya se precisaron, están descritos en el Código tanto nacional como en el Código extranjero. Para ser precisos, en el artículo 103 a 104 del Código colombiano está el delito de homicidio agravado, el cual comporta una pena de 400 a 600 meses de prisión preventiva. Con este solo hecho, con este solo delito, se supera ampliamente el plazo legal establecido. Asimismo, el delito de fabricación, tráfico, porte de arma de fuego y municiones está descrito en el artículo 365 de dicho cuerpo normativo. Hablo del Código colombiano, en el cual comporta una pena de 9 a 12 años de prisión. Asimismo, el delito de hurto calificado y agravado comporta una pena no menor de 6 a 14 años. Entonces, señor magistrado, haciendo un cálculo aritmético, se tratan de conductas realmente gravosas y que cualquiera de estos tres delitos de manera independiente podrían sustentar una extradición. Máxime si se tiene en el punto 4, conforme ya se precisó, descrito cuáles son los elementos de convicción con los cuales hasta el momento, se mantiene la imputación en contra del ciudadano. Y estos elementos de convicción tendrán que ser absueltos y tendrán que ser debatidos, y no es esta audiencia en la cual se podrá debatir, ante la justicia colombiana, bajo las reglas y bajo su normativa procesal. Pues mal haría este ministerio de poder nosotros ahondar en este tipo de temas, sabiendo que esto va a ser materia de juzgamiento en un proceso independiente por un Estado también constitucional, en el cual ya se dijo, no media ningún ánimo político o de persecución de esta naturaleza contra el ciudadano contra el cual se pide ahora la extradición. Gracias. Bien. ¿Algo más que añadir la defensa pública? Sí, señor magistrado, de manera concreta, como ya indicamos, el artículo 518, numeral 2, establece de manera clara que dice debe contener la prueba, no habla de una descripción de prueba. Acá no estamos indicando que estos elementos de descripción por prueba se va a apuntar para que el juzgado o el juez en su oportunidad valore simplemente se pueda determinar y si efectivamente se sustenta, se justifica poder extraditar a esta persona. En este sentido, esta defensa considera que no habiendo su cumplido, no ser un adecuado pedido, debe ser rechazado. Muchas gracias. Bien, entonces damos por concluido el debate y vamos a suspender por 20 minutos a efecto de emitir la resolución que corresponde. Lima, 16 de febrero del año 2024. Autos y vistos en audiencia pública el requerimiento de detención preventiva con fines de extradición formulado por el representante del Ministerio Público contra
el reclamado Moisés Camilo Andrade Guevara en el marco del procedimiento de extradición pasiva solicitada por las autoridades del país de Colombia, a fin de que sea juzgado en el caso número 68 67 96 00 15 32 01 900 606 y considerando antecedentes. Primero, de la revisión de los actuados se tiene lo siguiente. El día 17 de enero del año 2024, la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, en sus funciones, remitió la solicitud de extradición pasiva o remitió el oficio número MJD-824-0000069 GEX 10-100, acusado por el Ministerio de Justicia y Derechos de Colombia, en el que se presenta formalmente la solicitud de extradición y captura del ciudadano colombiano Moisés Camilo Andrade Guevara. Habiéndose solicitado la captura con fines de extradición por los siguientes cargos y delitos. Hechos. El día viernes 27 de octubre del año 2023, en el establecimiento comercial Supergiros, ubicado en la dirección calle 14, con carrera 12 de esta municipalidad, aproximadamente a las 13:09 horas, ingresa el señor Darwin John Córdoba Rodríguez, quien llevaba en su mano un arma de fuego tipo revólver, apuntando hacia la humanidad de dos funcionarios adscritos al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, señores Francisco Javier Márquez Gómez y Carlos Javier Martínez Fragoso, intimidándolos para buscar sus pertenencias. Una vez Martínez Fragoso entrega los dos celulares, el victimario ala del cuello de este una cadena de oro de tipo rosario. Como Darwin Martínez o como Carlos Martínez intenta agacharse protegiéndose, John Darwin Córdoba Rodríguez procede a propinarle varios disparos, por lo que la víctima cae al piso y Córdoba emprende la huida del lugar por la calle 14, donde lo esperaba el señor Moisés Camilo Andrade Guevara, en una motocicleta boxer negro nebuloso con franjas azules de placa FSQ 62F. Una vez que se encuentran, los dos subían por la carretera 11 hacia el sector de Mercado Público. Una vez que herido, Martínez Fragoso alcanza a ser trasladado a la clínica Santo Tomás de la ciudad de Valledupar, donde muere a raíz de la gravedad de las heridas. Esos son los cargos y los delitos que se le atribuyen
por los cuales es requerido se encuentran tipificadas en el Código Penal colombiano, Ley 599 del 2000, bajo los siguientes nomen juris. El artículo 103 y 104 establece el homicidio agravado. El artículo 365, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. El artículo 239, 240 y 241, hurto calificado y agravado. Asimismo, se solicitó la detención y la incautación de los artículos, instrumentos, objetos de valor o documentos en posesión del reclamado al momento de su arresto, a efecto de que se puedan utilizar como prueba de los delitos por los que se solicita la extradición. Posteriormente, el día o mediante la resolución número 1 de fecha 1 de febrero del año 2024, el 20 Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima resolvió declarar procedente el trámite de la solicitud de extradición pasiva efectuada por la Quinta Fiscalía delegada ante los jueces penales municipales del Grupo de Homicidios Colectivos a través de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del Ministerio Público. En tal virtud se dispuso la orden de ubicación y captura para fines de la audiencia de control de la detención con fines de extradición de Moisés Camilo Andrade Guevara. Es así que a través del oficio número 2049-2024 se pone a disposición al reclamado ante este órgano jurisdiccional. El cual ingresó a este órgano jurisdiccional el día 16 de febrero del año 2024 a las 10 horas con 17 minutos. Informando que en las inmediaciones del Parque Óvalo de Huancavelica, sito en la avenida Huancavelica con avenida Julio Sumat, del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, se procedió, o departamento de Junín, se procedió a intervenir al ciudadano colombiano Moisés Camilo Andrade Guevara.
Posteriormente, a través de la resolución número 2 de fecha 16 de febrero del año 2024, este órgano jurisdiccional, de conformidad al trámite establecido en el inciso 2 del artículo 521-A del Código Procesal Penal, citó a la audiencia de control de detención con fines de extradición. Otro ítem, sustento del requerimiento de detención preventiva con fines de extradición. El representante del Ministerio Público solicitó la detención preventiva con fines de extradición del reclamado. En el requerimiento oralizado en la audiencia sostuvo lo siguiente, que se cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 523 del Código Procesal Penal a efecto de que se imponga la detención contra el reclamado. Asimismo, ha indicado que el reclamado no cuenta con arraigos de calidad laboral, familiar, domiciliario, y no existe alguna otra medida que pueda neutralizar el peligro de fuga que ello implica. Asimismo, ha indicado que las penas por las que se solicita su extradición son altas. De la misma forma, ha solicitado como plazo de la detención preventiva como fines de extradición el plazo de 9 meses. Posición de la defensa del reclamado. La defensa pública del reclamado sostuvo que la Fiscalía no ha cumplido con indicar los presupuestos establecidos en el artículo 523 del Código Procesal Penal a efecto de que se declare procedente la detención con fines de extradición. Asimismo, invocando el artículo 518, numeral 2, ha indicado que la demanda de extradición no contiene la prueba necesaria que establezca los indicios suficientes de la comisión del hecho delictuoso. El solo o el hecho de haberlos mencionado no suple tal deficiencia y que por tanto no se cumpliría con este requisito formal, por lo que ha solicitado que se declare improcedente la solicitud de detención judicial con fines de extradición. Fundamentos del órgano jurisdiccional sobre la extradición. La extradición es un procedimiento mediante el cual un Estado es requerido para que haga entrega de un individuo que se encuentra dentro de su territorio y que tiene la condición de procesado o condenado por un delito común por otro Estado requiriente o solicitante en virtud de un tratado o a falta de este por aplicación del principio de reciprocidad para que sea puesto a disposición de la autoridad judicial competente y se le enjuicie penalmente o para que cumpla y se ejecute la pena impuesta si se hubiera producido previamente el proceso penal correspondiente. Esto conforme a la sentencia número 3966-2004, habeas corpus, fundamentos jurídicos 8 y 9.
En el presente caso, las relaciones internacionales sobre la extradición entre las repúblicas del Perú y de Colombia se encuentran reguladas en el artículo 9 del acuerdo entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República del Perú, suscrito el 22 de octubre del 2004 y aprobado por ley 1278 del 2009, vigente entre las partes. Teniendo en cuenta la existencia de un tratado de extradición de conformidad con el inciso 2 del artículo 508 del Código Procesal Penal, la norma de derecho interno con el Código Procesal Penal sirven para su interpretación y se aplican en todo lo que no disponga el tratado. En este caso, el libro séptimo del acotado código, que entre otras normas regulan la extradición pasiva. Con relación a la extradición pasiva, acontece cuando el Estado recibe la petición de otro país solicitando la entrega de un procesado o condenado que se encuentra en nuestro territorio. La misma que se resuelve por el gobierno mediante resolución suprema expedida con acuerdo del Consejo de Ministros, previo informe de una comisión oficial presidida por el Ministerio de Justicia e integrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuya decisión requiere la necesaria intervención de la Sala Penal de la Corte Suprema, que emitirá una resolución consultiva que la remitirá junto con las actuaciones formadas al efecto al Ministerio de Justicia, con conocimiento de la Fiscalía de la Nación, conforme lo establece el artículo 514 del Código Procesal Penal. Asimismo, la extradición pasiva puede iniciarse cuando acontece cualquiera de los tres supuestos establecidos en el artículo 521 del Código Procesal Penal. En este caso, el procedimiento ha sido si bien en el presente caso el procedimiento ha sido iniciado a través del inciso 1, esto es con la presentación de la demanda de extradición por la autoridad del Estado requiriente a la Fiscalía de la Nación, la que ha sido derivada a este órgano jurisdiccional, y en atención a dicha circunstancia también se emitió la resolución número 1. Sin embargo, entre otros supuestos, a efecto de que un trámite de extradición también están, que este trámite pueda iniciarse no solamente con la detención del reclamado por mandato judicial a mérito de una solicitud de detención preventiva con fines de extradición, sino también con la detención del reclamado por existir en su contra una orden de captura internacional emitida a través de Interpol, En ese orden de ideas, también el artículo 523A del Código Procesal Penal establece que existe un trámite mucho más célere, que es la extradición con procedimiento simplificado, voluntario, regulado en el artículo 523A citado, el cual para su procedencia requiere que el reclamado otorgue su consentimiento libre y expreso para ser extraditado por el delito materia del pedido, no siendo necesario recibir la demanda de extradición. En este caso, la autoridad que conozca de la detención preventiva o del pedido de extradición da por concluido el procedimiento y la Sala Penal de la Corte Suprema, sin trámite alguno, sin audiencia, dicta la resolución consultiva que corresponda a la extradición. En caso de ser favorable, remite los autos
al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para los fines de ley. Otro ítem, en cuanto a la detención preventiva con fines de extradición. El artículo 9 del Acuerdo Bolivariano de Extradición suscrito entre la República de Colombia y la República del Perú establece lo siguiente. El Estado requiriente solicitará, en caso de urgencia, la detención preventiva de la persona solicitada, así como la aprehensión de los objetos relativos al delito. El pedido deberá indicar que sobre la persona solicitada pende una orden de captura o de mandato de detención o una condena y deberá señalar la fecha y los hechos que motiven el pedido, así como el tiempo y el lugar de la comisión parcial o total de los hechos, además de los datos que permitan la identificación de la persona cuya detención se solicita. Ejecutada la detención, el Estado requiriente deberá formalizar el pedido en el plazo de 90 días calendario. En el caso de que no fuera formalizado el pedido en el plazo indicado, la persona objeto de la petición será puesta en libertad y solamente se admitirá un nuevo pedido de detención por el mismo hecho si son retomadas todas las formalidades exigidas en este acuerdo. Igualmente, se dispondrá la captura de la persona solicitada y se produce la formalización aun cuando no haya mediado solicitud de captura o detención preventiva. La ubicación de la persona requerida se podrá hacer a través de la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol. Asimismo, el artículo 8 de este Tratado de Extradición establece que el pedido de extradición será hecho por la vía diplomática mediante la presentación de los siguientes documentos. Cuando se trate de una persona no condenada, original y copia de la orden de captura para el caso colombiano o del mandato de detención para el caso peruano. Las piezas o documentos presentados deberán contener la indicación precisa del hecho imputado, la fecha y lugar en que fue cometido, así como los datos necesarios para la comprobación de identidad de la persona reclamada. Deberán también estar acompañadas las copias de los textos de la ley que tipifica la conducta o las conductas, así como de las disposiciones legales relativas a la prescripción de la acción penal o de la pena aplicados en el estado requiriente y de los que fundamenten la competencia de este. Si la documentación con la cual se formaliza el pedido de extradición estuviera incompleta, el Estado requerido solicitará al Estado requiriente que en el plazo de 90 días calendario contados a partir de la fecha en que recibió la petición subsane las deficiencias observadas. Si transcurrido dicho plazo no se completa la información y la persona se encuentra detenida, esta quedará en libertad. En lo no previsto en el presente acuerdo, el procedimiento de extradición se regirá por lo establecido en la legislación interna del Estado requerido.
Por otro lado, el artículo 521A del Código Procesal Penal establece que una vez detenido el reclamado dentro del plazo de 24 horas o en el término de la instancia, debe ser puesto a disposición del juzgado competente con comunicación a la Fiscalía de la Nación, fiscal provincial y el funcionario diplomático y o consular del Estado requiriente. El juez, dentro de las 72 horas, realiza una audiencia de control de la detención con participación del reclamado, su defensor, el fiscal competente y el representante que acredite la misión diplomática. Durante la audiencia, el reclamado es informado sobre los motivos de su detención, los derechos que le asisten y la posibilidad de acogerse a la extradición simplificada conforme al artículo 523A. La audiencia se instala con los que asistan y tiene el carácter de inaplazable. El juez resuelve en audiencia la medida de coerción personal que corresponde al caso. De dictarse detención preventiva con fines de extradición, esta no puede extenderse más allá del plazo razonable. Por su parte, el artículo 523 del Código Procesal Penal establece que la detención preventiva con fines de extradición de una persona reclamada por las autoridades extranjeras procede cuando haya sido solicitada formalmente por la autoridad central del país interesado, la persona reclamada haya sido ubicada dentro del territorio nacional y se encuentre con requerimiento de captura internacional a través de la Organización Internacional de la Policía Criminal Interpol. La solicitud formal de la detención es remitida a la Fiscalía de la Nación por intermedio de la autoridad central del Estado requiriente o por conducto de la Interpol. En casos de urgencia, la solicitud de la detención puede presentarse por cualquier medio, inclusive telegráfico, telefónico, radiográfico o electrónico. La solicitud formal contendrá el nombre de la persona reclamada con sus datos de identidad personal y las circunstancias que permitan encontrarla en el país, la fecha, el lugar de comisión y tipificación del hecho imputado. Si el requerido fuese un imputado, indicación de la pena combinada para el hecho perpetrado. Y si fuera un condenado, la precisión de la pena impuesta. La invocación de la existencia de la orden judicial de detención o de prisión y de ausencia o contumacia en su caso. Y el compromiso del Estado solicitante a presentar el pedido formal de extradición. La Fiscalía de la Nación remite la solicitud de detención con fines de extradición dentro de las 24 horas al juez de la investigación preparatoria competente con aviso al fiscal provincial que corresponda. Conforme al artículo 521A, el juez puede dictar el mandato de detención preventiva o la medida coercitiva personal que determine, siempre que el hecho que se repute delictivo también lo sea en el Perú y tenga prevista una pena privativa de libertad igual o mayor a los 2 años. Si se invoca la comisión de varios delitos, basta que uno de ellos cumpla con esta condición para que proceda respecto de los restantes delitos. La decisión que se emita es notificada al fiscal y comunicada a la Fiscalía de la Nación y a Interpol. Análisis del caso en concreto. En el presente caso, corresponde determinar primero si la solicitud de la Fiscalía cumple o no con los requisitos establecidos en el artículo 523 del Código Procesal Penal. Y como consecuencia de ello, declarar fundado dicho requerimiento, o si por el contrario, conforme lo sostiene la defensa pública, esta solicitud de detención con fines de extradición no cumple estos requisitos y por tanto debe declararse improcedente. Bajo ese escenario, es preciso también indicar que durante el desarrollo de esta audiencia y luego de haberse puesto en conocimiento del reclamado los alcances de la extradición pasiva simplificada, aquel, previa consulta con su abogado, señaló que desea acogerse a este procedimiento a efecto de que en el más breve plazo posible pueda ser trasladado
a Colombia. En consecuencia, respecto de este extremo, ya no será necesaria seguir con el trámite regular de la demanda de extradición, sino que conforme lo dispone el artículo 523, deberá ponerse en conocimiento dicha circunstancia a efecto de que se tome en cuenta al momento de decidir por el órgano competente. Con relación al requerimiento de detención preventiva con fines de extradición, corresponde evaluar si se cumplen los requisitos establecidos primero en el acuerdo en el tratado de extradición suscrito entre la República de Colombia y la República del Perú. Denominado Acuerdo Bolivariano de Extradición. Asimismo, si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 523 del Código Procesal Penal. Precisando que, en efecto, en el presente caso, en la solicitud de captura y petición formal de extradición de Moisés Camilo Andrade Guevara,
Se ha cumplido con indicar los siguientes datos. La persona solicitada sobre la que pende una orden de captura es Moisés Camilo Andrade Guevara. También se ha señalado la fecha y los hechos que motivan el pedido. Esto es la fecha del 27 de octubre del año 2023 y los hechos conforme ya se han precisado precedentemente. El tiempo y lugar de la comisión parcial o total de los hechos. De la misma forma se ha indicado dónde se han suscitado estos hechos y las circunstancias en las cuales se produjeron. De la misma forma, se han indicado los elementos que corroboran la identidad del reclamado, tales como la cédula de ciudadanía número 1-192-805-248, habiéndose anexado una foto con la cédula respectiva, reseña de cadastral de huellas y fotografía del reclamado. Esto de conformidad con el artículo 9 de dicho acuerdo ya citado precedentemente. Ahora, de conformidad con el artículo 8, también se ha cumplido con anexar el original y la copia de la orden de captura emanada contra el reclamado, el cual proviene de el país de Colombia. Conforme al formato de orden de captura emitida en aquel país por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones y hurto calificado agravado. En el mismo sentido, se han adjuntado las piezas o documentos presentados
conteniendo la indicación precisa del hecho imputado, la fecha y el lugar en que fue cometido, así como los datos necesarios para la comprobación de la identidad de la persona reclamada. Esto también en correlación con los requisitos establecidos en el artículo 9 del referido acuerdo y que ya se han desarrollado ampliamente en las líneas precedentes. Deberán también estar acompañados de las copias de los textos de la ley que tipifica la conducta o las conductas, así como de las disposiciones legales relativas a la prescripción de la acción penal o de la pena aplicados en el estado requiriente y de lo que fundamentan la competencia de este. Siendo ello así, se ha también indicado este requisito conforme se establece de la solicitud, habiéndose indicado que el Código Penal colombiano, aprobado en la Ley 599 del año 2000, prevé en su artículo 103, el que matare a otro incurrirá en prisión de 208 a 450 meses. El artículo 104, circunstancias de agravación. Asimismo, el artículo 239 respecto del delito de hurto, el artículo 240, hurto calificado, el artículo 241, circunstancias de agravación punitiva, el artículo 365, fabricación, tráfico y porte de arma, fuego o municiones. Y respecto de la normatividad de la prescripción, se cuenta con el artículo 83, tiempo de prescripción de la acción, en el que se establece que la acción prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada para la ley, si fuera privativa de libertad, pero en ningún caso será inferior a 5 años ni excederá de 20 años, salvo lo dispuesto en el inciso siguiente de este artículo. Entonces, verificando ello, también las conductas punibles no han prescrito de acuerdo al ordenamiento procesal colombiano. Ni en el ordenamiento procesal peruano. Entonces, verificamos que de manera preliminar los requisitos establecidos en el acuerdo suscrito entre la República de Colombia y la República Peruana se cumplen, por lo que ahora corresponde verificar si se cumplen o no los requisitos del artículo 523 establecido en el Código Procesal Penal peruano, entre ellos que el primero, la extradición o la detención preventiva con fines de extradición debe haber sido solicitada formalmente por la autoridad central del país interesado. En el presente caso se tiene que, a través de la solicitud, efectuada por Luisa Fernando Banda Guerrero, delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, se ha solicitado la petición formal de extradición de Moisés Camilo Andrade Guevara. Por tanto, se cumple dicho requisito. El otro requisito es que la persona reclamada haya sido ubicada dentro del territorio nacional y se encuentre con requerimiento de captura internacional a través de la Organización Internacional de la Policía Criminal Interpol. En efecto, en el presente caso, también se ha cumplido dicho requisito en atención a que, conforme se ha dado cuenta a través del oficio remitido por el oficio 2049-2024, remitido por Luis Quiroz Dávila, coronel y jefe de la OSN Interpol Lima, se da cuenta de la intervención y captura de Moisés Camilo Andrade Guevara en inmediaciones del Parque Óvalo Huancavelica, sitio en la avenida Huancavelica con avenida Julio Sumar, distrito de Tambo, provincia de Huancayo, el día 9 de febrero del año 2024 a las 11:50 horas, habiéndose producido la intervención y detención de Moisés Camilo Andrade Guevara, quien es el requerido.
Esto en virtud también a la orden de captura solicitada por la República de Colombia. En el proceso 20.001-60-01086, 2023, 00-913-00. Por tanto, también este requisito queda satisfecho. Ahora, el otro requisito es que la solicitud formal de detención sea remitida a la Fiscalía de la Nación por intermedio de la Autoridad Central del Estado requiriente o por conducto de la Interpol. En efecto, esta circunstancia ha acontecido puesto que la jefa de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del Ministerio Público ha remitido los actuados que la Embajada de la República de Colombia, acreditada en el Perú, a solicitud del Ministerio de Justicia y Derecho de Colombia, adjuntó el o la solicitud de extradición y captura del requerido. Entonces, también se han observado los canales correspondientes del trámite. Esta solicitud, como también se ha referido precedentemente, y este es un requisito que concuerda con los requisitos establecidos en el acuerdo de Perú y Colombia sobre extradición, en esta solicitud, y conforme lo establece el artículo 523, se han señalado el nombre del reclamado, los datos de identidad personal y las circunstancias que permitan encontrarlo en el país, fecha, lugar de comisión y tipificación del hecho imputado. De la misma forma, ya hemos señalado que está cumplido también este requisito. Si el requerido fuese un imputado, indicación de la pena combinada para el hecho perpetrado. Esa circunstancia también ha sido señalada por el país requiriente a través de su solicitud, en los que ha establecido que respecto del delito de homicidio, establece una prisión de 208 a 450 meses. Y cuando se trata de un homicidio agravado, conforme a su artículo 104, las penas de 400 a 600 meses de prisión. En tanto que para el delito de hurto se establece 32 a 108 meses de prisión, así como, de acuerdo a la cuantía de la pena, 32 a 48 meses, 48 a 108 meses. En el hurto calificado es de 6 a 14 años la pena. Las circunstancias de agravación punitiva de este delito, de la misma forma, se indica que la pena imponible, de acuerdo a los artículos anteriores, se aumentará en la mitad a las 3/4 partes. Y en tanto, el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones, con una prisión de 9 a 12 años.
El otro requisito es la invocación de la existencia de una orden judicial de detención o de prisión. En el presente caso también se ha indicado eso, y es un requisito también reiterativo que está en el acuerdo de extradición, y de la misma forma se cumple este requisito, puesto que se cuenta con el formato de orden de captura. Y el compromiso del Estado solicitante a presentar el pedido formal de extradición. Pero como en el presente caso, la detención con fines de extradición y la demanda de extradición se han presentado en un solo cuaderno, ya no es necesario dicho requisito. En consecuencia, verificamos que se han cumplido a cabalidad con los requisitos necesarios para fines de dictar una detención preventiva con fines de extradición. Ahora, la defensa pública ha realizado una observación en el sentido de que el artículo 518 del Código Procesal Penal establece que en el numeral 2, en todos los casos, contratado o sin tratado, la demanda de extradición debe contener la prueba necesaria que establezca indicios suficientes de la comisión del hecho delictuoso y la participación del reclamado en dichos hechos. En efecto, esa circunstancia es así, y en el presente caso, lo que se ha indicado en la solicitud son el detalle y la descripción de estos elementos de prueba. Pero debemos tomar en cuenta también que esta circunstancia obedece a cuando exista una demanda de extradición. Lo que a su vez debe tomarse o interpretarse de conformidad o debe interpretarse de manera sistemática, concordada y articulada con el artículo 521, en el sentido de que la extradición pasiva no solamente se inicia con el pedido de extradición, sino que se puede iniciar a través de la detención del reclamado por un mandato judicial a mérito de una solicitud de detención preventiva con fines de extradición, y de la detención del reclamado por existir en su contra una orden de captura internacional emitida a través de Interpol. Y es el propio artículo 521b el que establece que en los supuestos de los numerales 2 y 3, es decir, cuando no media una solicitud de extradición, sino solamente la detención de una persona en mérito a las solicitudes de detención, lo que se hace es comunicar al Estado requiriente para que en un plazo no mayor a 60 días presente la demanda al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y de no presentarse la demanda de extradición dentro del plazo establecido, se dispone de inmediata libertad del reclamado. En ese contexto, en el presente caso, lo concreto es que el requerido se encuentra con un mandato de detención. Que es uno de los supuestos a través de los cuales se puede iniciar una demanda de extradición, independientemente de si se hayan adjuntado o no los elementos de prueba que sustenten ya el inicial o el pedido principal de extradición, ¿no? Y es una circunstancia que incluso puede subsanarse porque así lo establece el numeral 3 del artículo 518 del Código Procesal Penal.
Y esta eventual o esta circunstancia también debe tomarse en cuenta en atención o tomando en consideración que ha sido el propio requerido quien ha solicitado acogerse a la extradición simplificada o voluntaria, es decir, ha dado su consentimiento a efecto de que el trámite de extradición o la demanda de extradición ya no se realice por los estadios que generaría una eventual oposición o contradicción a esta. En tal sentido, dicha omisión no resulta trascendente de cara al objetivo final de la demanda o de la extradición, no, al objetivo final de la detención con fines de extradición, que es como su propia interpretación literal lo establece, ¿no? Una custodia al requerido mientras se realice la extradición al país requiriente. En tal sentido, también se cumplen con estos requisitos formales establecidos en el artículo 523, 521 del Código Procesal Penal. Ahora, también debemos señalar que entre los medios probatorios que sustentan la detención con fines de extradición, se cuenta con el reporte de iniciación, 1, de fecha 27 de octubre del año 2023, el formato único de noticia criminal, 2, de fecha 27 de octubre del 2023, el informe ejecutivo, 3, de fecha 28 de octubre del 2023, el formato 4, primer responsable, SI Alexander Hoyos, el acta de inspección técnica a cadáver, FPH, 10, de fecha 27 de octubre del 2023, víctima Carlos Javier Martínez Fragoso, el acta de inspección técnica a cadáver, FPJ, 10, de fecha 27 de octubre del 2023, de John Darwin Córdoba Rodríguez. La solicitud de análisis EMP y EP de fecha 27 de octubre del año 2023 del Grupo de Investigación de Criminalística del César. El acta de inspección a lugares, 9, de fecha 27 de octubre del 2023. El informe investigador de campo, 11, de fecha 27 de octubre del 2023. La entrevista FPJ 14, Mario Andrés Fogollo Mestra, de fecha 27 de octubre del 2023. La entrevista FPJ 14 al funcionario adscrito Francisco Javier Márquez Jiménez, de fecha 27 de octubre del 2023. El informe de consulta RUNT, placas motocicleta FSU62F. El acta de incautación de elementos a una pistola CZ75D Compact 9 X19 con serie número P1 572 con un proveedor para la misma y 6 cartuchos 9 milímetros para la misma. La solicitud de análisis EMP y EF FPJ 12 de fecha 27 de octubre del 2023. La entrevista 14 a Laura Daniela Rapaltino Tapias de fecha 27 de octubre del año 2023. La entrevista de Francia Elena Córdoba Rodríguez de fecha 28 de octubre de 2023. La entrevista tomada a Chidet Cecilia Mendoza Montalvo de fecha 28 de octubre de 2023, progenitora de John Darwin Córdoba Rodríguez. En consecuencia, todos estos
elementos de prueba fueron sometidas a control previo y posterior por los jueces del Estado requiriente. Y en atención a dicha evaluación es que también se solicita la detención para fines de extradición, habiendo también en el país de Colombia habiéndose emitido una orden de captura el día 31 de octubre de 2023, que también se encuentra vigente. En consecuencia, en el caso concreto, también dichos elementos de convicción sirven para ser merituados en el presente caso como fundados y graves. Ahora, respecto de la prognosis de pena, los delitos por los cuales el requerido se encuentra solicitado superan ampliamente los 2 años previstos en el artículo 523, numeral 4 del Código Procesal Penal, además de que los hechos son delictivos tanto en Perú como en Colombia. En consecuencia, también se cumple con este requisito. Ahora, respecto de los arraigos laboral, domiciliario y familiar, en la presente audiencia no se ha aportado elemento de convicción alguno que haga inferir a este órgano jurisdiccional que en efecto aquellos se encuentran presentes. Lo cual debe ser evaluado tomando en cuenta también la gravedad de la pena como criterio abstracto y como criterio concreto la inexistencia de estos arraigos del imputado o del requerido. Finalmente, también debemos precisar que los requisitos establecidos en el artículo 518 del Código Procesal Penal, principalmente los que ha observado la defensa pública, son requisitos que sustentan la demanda de extradición para que posteriormente estos sean evaluados por la Corte Suprema y en efecto se verifique o no si existe fundamento en cuanto a la verosimilitud del evento delictivo, pero en el presente caso dicha circunstancia ya no va a acontecer por cuanto el investigado o el requerido ha manifestado su voluntad de acogerse a la extradición simplificada o voluntaria, en el cual, conforme lo establece el artículo 523A,
La Sala Penal de la Corte Suprema, sin trámite alguno, dicta la resolución consultiva que corresponda a la extradición. Y en caso de ser favorable, remite los actuados al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para los fines de ley. Sin perjuicio de ello, es posible que se requiera al Estado requiriente, a través de las autoridades que correspondan, cumplan con remitir dichas piezas procesales. Por otro lado, respecto al plazo de detención preventiva que ha solicitado la Fiscalía de 9 meses, debe tomarse en cuenta que el inciso 3 del artículo 521A del Código Procesal Penal establece que, de dictarse la detención preventiva con fines de extradición, esta no puede extenderse más allá del plazo razonable. Y teniendo en cuenta que en el presente caso o en este delito no se establece un plazo máximo o un plazo, no se establece un plazo máximo conforme si lo establece, por ejemplo, una solicitud de prisión preventiva previsto en el artículo 268 del Código Procesal Penal. Sin embargo, para efectos de considerar un límite, debe tomarse como referencia dicho plazo. En tal virtud, verificamos también que en efecto este plazo cumple con parámetros de razonabilidad, tomando en cuenta el tiempo que pueda requerir la extradición pasiva del requerido. Esto también tomando en cuenta que aquel se ha acogido a la extradición simplificada o voluntaria, a efecto de que dentro del más breve plazo posible sea puesto a disposición de las autoridades del país de Colombia. Conclusión, de todo lo expuesto podemos advertir que en el presente caso la detención preventiva con fines de extradición solicitada por la Fiscalía cumple no solamente los requisitos establecidos en el artículo 523 del Código Procesal Penal, sino también los requisitos establecidos en los artículos 8 y 9 del Acuerdo de Extradición entre las Repúblicas de Colombia y la República del Perú. Por tanto, corresponde declarar fundado dicho requerimiento por el plazo de 9 meses. Por estos fundamentos, el juez del 19 Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima resuelve: 1. Declarar fundada la detención preventiva con fines de extradición contra el requerido
Moisés Camilo Andrade Guevara, identificado con cédula número 1.192.805.248, nacido el 23 de diciembre de 1999 en Valledupar. Municipio de Valledupar, departamento César, país Colombia. Dos, se dispone el internamiento del reclamado Andrade Guevara Moisés Camilo en el establecimiento penitenciario que designe el Instituto Nacional Penitenciario, mientras dure el trámite de extradición. 3, precísese que el requerido Moisés Camilo Andrade Guevara en esta audiencia ha solicitado acogerse a la extradición simplificada o voluntaria prevista en el artículo 523A del Código Procesal Penal, lo cual debe tomarse en cuenta para efectos de realizar el trámite respectivo. Cuatro, gira ese oficio a través del área correspondiente para que las autoridades del Estado requiriente cumplan con aparejar los elementos de prueba que se han señalado en el numeral 4 de su requerimiento de detención con fines de extradición, establecidos en la página 5 y 6. Cinco, una vez recabados los documentos, cinco, sin perjuicio de ello, remítase los actuados a la Sala Penal de la Corte Suprema para que proceda conforme a sus atribuciones y emita la resolución respectiva, lo cual debe ser elevado a través de la presidencia de esta Corte Superior de Justicia de Lima. 6, comuníquese esta decisión a la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, a la Interpol Lima y a la Embajada de Colombia, por los medios más céleres. Vamos a integrar la resolución en el sentido de que la detención preventiva con fines de extradición pasiva se decreta por el plazo de 9 meses, el mismo que se ha de computar desde el día de la detención del requerido que aconteció el 9 de febrero del año 2024. El mismo que ha de vencer el día 8 de noviembre del año 2024. Seis, notifíquese con esta resolución a las partes procesales.
Fiscalía, Conforme, señor magistrado. la defensa del requerido. Sí, señor magistrado, en esta oportunidad, habiendo conferenciado previamente con mi defendido, no vamos a impugnar. No obstante ello, señor magistrado, solicitaríamos que en virtud del artículo 521b, inciso 3, se elabore el informe ilustrativo y se remita en la brevedad a la Corte Suprema el presente cuaderno, atendiendo que mi defendido de manera expresa ha indicado someterse a la extradición simplificada, a efecto de que evitar alguna observación por parte de la Corte Suprema. El informe ilustrativo no se ha indicado, solicitaría en todo caso se integre su resolución a efectos de que en la brevedad posible sea remitida y se continúe el trámite respectivo. Muchas gracias. Sí, entonces vamos a integrar la resolución anterior en el sentido de que debe emitirse el informe ilustrativo a efecto de que la Corte Suprema proceda conforme a sus atribuciones. Corregimos en todo caso el punto número 4, ¿ya? Indicando que debe ser un informe ilustrativo a la Sala Penal de la Corte Suprema. Bien. También integramos en el sentido de que se giren los oficios respectivos a las autoridades penitenciarias que correspondan a efecto de que procedan a la custodia del requerido. Entonces, siendo las 6:21 de la tarde, damos por concluida la presente audiencia. Buenas noches a todos.